Bueno, Dios les bendiga nuevamente a los que les he saludado, hermano Jorge, hermana Marisol, veo que se acaban de conectar y algo otros también. Entonces vamos a comenzar nuestra clase y quiero pues que hagamos como un repasito de la clase pasada, hace 8 días que estuvimos viendo. ¿Quién me dice así rápidamente? A ver, Camilo. Pastor, hace 8 días estuvimos mirando las dispensaciones. La primera dispensación es el periodo de la inocencia, que va desde Génesis 1:27 en adelante. La segunda dispensación es la conciencia, que es antes del diluvio. La tercera dispensación es el gobierno humano, después de que Noé sale del arca con sus hijos. Dios les permite la vida y salen del arca con sus hijos. Sem, Can y Jafet. La cuarta dispensación es la promesa. Por la línea de Sem viene Abraham, Isaac y Jacob, que luego Dios le cambió el nombre por Israel. Y ahí finaliza con la llegada a Egipto, que fueron esclavizados durante 400 años, y quedamos como título la quinta dispensación, que es la ley. Bueno, gracias, hermano. ¿Alguna pregunta sobre este tema de lo que estuvimos viendo? Por favor, de una vez, antes de que empecemos, o algún aporte, algo que usted tenga que decir. ¿Alguien? No todos a la vez. Recuerde que pueden interrumpir. Mientras voy buscando dónde quedamos, voy adelantando. A ver. Aquí quedamos, ¿cierto? Terminamos la cuarta dispensación. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir dispensación? Son como etapas, eras o tiempos determinados, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Pastor, sí. Pastor, pueden ser ciclos de vida o procesos que va pasando, acontecimientos. También entiendo por esa parte, Pastor. Amén, hermana, así es. ¿Alguien más? Yo, pastor, la dispensación yo la entiendo como una etapa o un periodo de tiempo en la historia en la cual un determinado grupo de personas, entiéndase pueblos, naciones, tribus, tuvieron que desplazarse, moverse, y eso quedó registrado en la historia. O sea, tiene una importancia en el registro histórico. Bueno, casi está bien. Casi. Pero ya se me fue la definición. Pero las otras definiciones sí están bien, muy bien. Es que esta semana estoy hablando con alguna persona y entonces me preguntaba sobre eso, sobre si es correcto decir dispensación o periodo de tiempo. Realmente es lo mismo, significa lo mismo. Entonces la palabra dispensación como tal, literalmente, quiere decir administración de una casa. ¿Qué quiere decir dispensación? Administración de una casa. En el Nuevo Testamento aparece 4 veces la palabra hebrea que ellos utilizaron para dar la traducción a dispensación. Entonces aparece 4 veces la palabra dispensación, refiriéndose a la palabra administración, ¿no? Que los obispos deben ser buenos administradores. Es una. Y hay 4. Entonces los estudiosos antiguos, eso viene desde hace mucho tiempo, los teólogos, tomaron esta palabra dispensación para hacer referencia al periodo de tiempo de trato y de administración de Dios hacia el pueblo, hacia la gente, hacia la humanidad. O sea, cómo, en qué forma se administró ese periodo de tiempo. ¿Sí? Porque de pronto alguien le va a decir, no, pues qué dispensación es administración de una casa.
Así es que de ahí se tomó como a Dios como dueño el periodo en que permitió administrar la historia de la humanidad. En algunos casos fue directo por él, otros se lo dejó directamente a los hombres para que ellos se administraran. Y entonces por eso los estudiosos han dividido en la historia del tiempo, desde la creación hasta el futuro, lo que no hemos visto, en 7 periodos de tiempo. ¿Sí? No sé si me hago entender o hay alguna pregunta. Profesor, por favor, me puede repetir la definición de dispensación que dé en periodo de tiempo? O sea, si usted busca en un diccionario secular o bíblico, la definición directa de dispensación es administración de una casa. ¿Sí? Entonces, el sentido de ahí se tomó para hablar de los periodos de tiempo, pero también es válido decir periodos de tiempo en que Dios tiene un trato con el hombre. ¿Sí? Entonces, por eso se le dio el nombre de dispensación a cada periodo, haciendo referencia a la forma como se ha administrado la historia de la humanidad. Entonces, si usted dice periodo de Señor tiempo, Jesús, buenos días. buenos días, Nexus, y Dios le bendiga, me alegro saludarla. Amén. Voy a interrumpirle un momento. Aquí Sí. en donde usted dice que es dispensación, que sería como una administración de una casa, pudiéramos verlo como que es entonces la manera en cómo se organizó, ¿no? Todo esto, se organizaron todos estos tiempos, ¿no? Sí, sí. Entonces, los historiadores, ¿no? Y también guiados por Dios y todo eso, miraron los periodos de tiempo. Entonces, el primero, por eso se llama, le dieron el nombre de la inocencia, porque no había pecado. Y era el trato directo del hombre, de Adán, Eva, sus hijos, con Dios. Era el periodo de la inocencia. ¿Sí? Entonces ese era como el tiempo de administración de Dios, de relación de Dios con el hombre. Luego viene la caída. ¿Sí? Y viene así. Entonces, en lo último que vimos, la cuarta dispensación, que fue el periodo de la promesa, en que Dios le promete al pueblo de Israel y a toda la humanidad, porque ahí estamos incluidos nosotros, un Salvador. Y ahí fue donde quedamos. La última que vimos fue la dispensación que se llama la promesa, que empieza con el llamamiento de Abraham, ¿cierto? Le da una promesa, luego a Isaac, luego a Jacob, luego de Jacob es cambiado el nombre a Israel. Él tiene 12 hijos. Y por Judá viene la promesa del Salvador. Hasta que ellos llegan a Egipto. Algunos conocen la historia de la llegada a Egipto como fue, pero pues de eso no lo vamos a profundizar porque estamos viendo el periodo de tiempo. Pero aquí en Egipto llegan, creo que son 72 personas que conformaban la familia de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegan a Egipto, porque hubo un hambre en todo el territorio y en el único lugar donde había comida era en Egipto, porque ellos habían vendido a José, aquí el número 7. Ellos lo habían vendido hace unos años atrás y él había llegado, lo habían vendido como esclavo y llegó como esclavo a Egipto. Pero allí Dios lo levanta y lo pone como administrador. Prácticamente era el segundo después del rey, del gobernante. Entonces, por eso Dios envía, pero Dios permite que ellos vendan a José y llegue acá a Egipto para preservar la vida del pueblo de Israel, porque ahí era donde se estaba formando. Y ahí entran a Egipto, pasan un buen tiempo allí, muere el rey, ya se levantan otros reyes que no conocían a Israel y ven que Israel es un pueblo muy próspero y está dentro del territorio de ellos, y a ellos les da miedo pues de que de pronto crezcan y se unan a los enemigos de Egipto y los ataquen. Entonces la decisión que ellos hacen es esclavizarlos. Entonces empezaron a esclavizarlos hasta que todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto pasó a ser esclavo de los egipcios. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Y ahí termina pues la historia, perdón, sí, el periodo de tiempo, la dispensación de la promesa. Entonces, ya el pueblo de Israel está en esclavitud. Entramos a la quinta dispensación. Esta es una de las más largas. Suceden muchos acontecimientos en esta. El pueblo está en esclavitud en Egipto y Dios ya permite que nazca un niño ahí. Le pusieron por nombre Moisés. Si han oído la historia de Moisés, ¿verdad? Dice así en Éxodo 2:1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Bueno, haciendo un alto acá para los que no conocen la historia, es que por mandato del gobernante, pues en ese tiempo de Egipto, como los israelitas estaban multiplicando mucho, estaba creciendo el pueblo, entonces ellos hablaron para matar a todo niño varón que naciera, lo mataban. Entonces, por eso es que cuando nace Moisés lo esconden. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la pateó con asfalto y brea y lo colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los hebreos es este. Entonces, ustedes ya conocen la historia ahí, por eso le ponen Moisés salvado de las aguas y crece como hijo de la hija de Faraón. Como un príncipe allá en Egipto empezó a crecer, aunque después ya, bueno, llamaron a la mamá para que lo cuidara. Y bueno, ya esos son puntos más específicos. El caso es que ellos pasan 400 años en esclavitud y Dios llama a Moisés para sacar el pueblo de la esclavitud. Entonces, este periodo de tiempo, desde Moisés, de Moisés en adelante, se llama la dispensación o periodo de la ley. ¿Dónde empieza el periodo de la ley? Con el llamamiento de Moisés, cuando el pueblo de Israel sale de esclavitud. ¿Y cuándo termina? ¿Quién me puede decir? A ver, alguien que abra su micrófono. No, si están por ahí, se fueron todos. Aquí estoy, pastor, acá estoy, siga. Ah, bueno, por ahí apareció uno. Preguntémosle a Pile. Aquí estoy también. Aquí estoy, bueno. solo que no sé dónde termina. A ver. Está hablando acá alguien, pero tiene el micrófono cerrado. Ábralo, hermano. Porque habló, pero no se oye. Aló. Ahora sí. Pastor, podría ser cuando entran a la tierra prometida, yo creo. Podría ser todo ese periodo. Bueno, podría ser hasta ahí. Es una opinión así. Bueno, alguien más, a ver, ¿cuándo empieza? Ya sabemos que empezó con la salida acá del pueblo de Israel. Pero ¿cuándo termina? A ver, ¿Cuándo termina el periodo de la ley? Sí. Eso lo vamos a ver ahorita, pero es que quiero adelantarme a ver qué conocimiento tenemos, sobre todo los antiguos, a ver. A ver. Yo sé que usted lo sabe. ¿Cuándo termina el periodo de la ley? Nada, Camilo. Pastor, podría ser también Periodo de la ley. cuando la venida de Jesús.
cuando empieza a reinar Jesús. Con el nacimiento del Señor Jesús, cuando el Señor Eso. Jesús asciende, cuando el Señor Jesús es resucitado y asciende, ahí termina el periodo de la ley. Fue el único hombre que pudo cumplir la ley, los 613 Ah, mandamientos. bueno, gracias Camilo, por ahí estamos, por ahí estamos. Bueno, pero entonces sigamos estudiando, sigamos por acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estas dispensaciones? Para que no nos salgamos pues como del centro del tema, es como la promesa de Dios para salvar al hombre desde Adán, cuando Dios le da la promesa pues al enemigo de que un hijo de la mujer nacería, sigue la promesa a través de ellos. Ahí viene, dentro del pueblo de Israel en esclavitud, viene por la línea de ¿quién? ¿Quién recuerda? ¿Me repite la pregunta, pastor? ¿Cómo fue? La, estoy diciendo que el propósito de esta clase viendo las dispensaciones es que en todos los tiempos se ve la línea de sangre del Señor Jesús para salvación, porque dijo que serían benditos en él, en estas familias, serían benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Entonces, en este tiempo de esclavitud que ellos estuvieron en Egipto, ¿cómo se conservó la línea de sangre? ¿A través de quién? Nada. Pastor, la mamá de Moisés y son Coaní, son sacerdotes, los de Leví, en la línea de Moisés. Sí. Y sigue por Judá. Y sigue en la línea de Judá en esclavitud, pero ahí están, ¿cierto? Entonces Moisés pertenecía a esa familia también. Por eso es que Dios llama a Moisés. De la tribu él exactamente era hijo de Leví. Bueno, cuando Dios llama a Moisés, usted ya conoce la historia, él estaba en otro lugar porque él tuvo que irse de Egipto porque lo iban a matar. Se va y está cuidando las ovejas del suegro. Cuando Dios lo llama ahí y él vuelve a Egipto al sacar el pueblo, eh, ya ustedes conocen la historia, vienen las plagas de Egipto hasta que la última, que fue la celebración de la Pascua, con la muerte de los primogénitos, y sale el pueblo. Moisés logra sacar al pueblo de esclavitud. Esto es bien importante que nosotros miremos porque la idea es que conozcamos el panorama bíblico, que tengamos una idea. Para muchos de los que estamos hoy acá, tal vez es nuevo este panorama, para otros ya lo conocían, pero así ya lo conozcan, son pequeños detalles que están ahí. Si ustedes ven esta línea pequeña acá, ¿cierto? ¿Sí la ven? Donde estoy pasando el cursor. Sí, Señor Jesús. Sí, Una señor, sí línea la veo, sí, punteada. señor. Sí, pastor. Ellos tenían que salir de acá y llegar a la tierra prometida de acá. De acá hasta acá se demoran 11 días caminando. Es realmente muy cerca, ¿no? Salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Dice la Biblia que habían 11 jornadas, o sea, 11 días caminando, entendiendo jornadas de día. Pero vemos que lo que hizo fue hacerles dar una vuelta pequeña. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón y dijo, estos cuando salgan se van a desanimar y se devuelven. Entonces los hizo pasar el Mar Rojo. Pero era el único propósito. Habían dos que dice la Biblia. Uno era destruir a los egipcios que le iban a perseguir, pues con el paso del Mar Rojo, pero el otro era para que ellos no se devolvieran. Y igual sucede si nosotros vamos viendo aplicaciones en nuestra vida, Dios siempre tiene como el mismo trato con cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que a uno le parecen como difíciles o por qué Dios permite esta situación en uno, pero si uno ve al final, había una razón el por qué Dios permitió esto.
en nuestra vida, para que nosotros nos afiancemos en la fe, para que no retrocedamos. Entonces ellos salen de acá, pasan el Mar Rojo. En el 12:41 dice, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es una noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Está celebrando la salida. Y llegan ¿a dónde? A Sinaí, al monte Sinaí. ¿Y qué sucede en el monte Sinaí? Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, o sea, este recorrido acá, que era de 11 días, por acá los envió Dios y ya llevaban 3 meses caminando. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, a los 3 meses completicos. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces sabemos que aquí en el monte Sinaí, en el monte, cuando llegan acá al desierto de Sinaí, sube Moisés al monte y allí Dios le da las leyes. Por eso este periodo se llama el periodo de la ley. ¿Sí? Desde que salen, 3 meses después, Dios les da la ley y ellos se van derechito pues a tomar la tierra prometida, que no era lejos. Si de acá hay unas 11 jornadas, vemos más o menos que sería igual, unos 12, 15 días aproximadamente, ¿no? De camino, llegar a la tierra prometida. A Cades Barnea. ¿Qué pasó cuando ellos llegan acá? Alguien que conozca la historia que me cuente. En Cádiz Barnea fue cuando las aguas amargas, creo que es, pastor, ya le confirmo. Voy a revisar bien acá en la Biblia. Bueno, otro entonces, a ver, ¿quién me dice? Ya acá lo tengo, números 13, 14. ¿Qué dice? Dice de la tribu, bueno, números 13, versículo 14 es, 13 y 14. Misión de los 12 espías, pastor, cuando salieron a... Muy bien, muy bien. Entonces, Y sí, los 12 espías. el problema de la cuestión fue acá. Ellos salen de Sinaí y llegan a la frontera. Ya tenían solamente que entrar a tomar la tierra, poseer la tierra. Pero entonces dice que, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán y observa la tierra como es, y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Entonces, ¿ustedes se acuerdan acá que llegan los 12 espías? ¿Y cuántos días duraron allá reconociendo la tierra? 40 días, ¿cierto? Y ellos regresan. Enviaron 12 y 10 empezaron a renegar y a decir, no, allá hay gigantes, es una tierra que devora a los hombres, eso es feo, eso es, no, devolvamos. Pero solo un hombre, Josué, ¿cierto? Josué, hijo de Num. Sí, Josué, hijo de Nun, dijo, no, nosotros sí vamos a ir allá porque si Dios dijo que nos la va a dar la tierra, es una tierra muy buena y trajeron del fruto. Entonces acá como el pueblo se desanimó y ya se apedrean a Moisés, bueno, eso fue tremenda la cuestión. Dios les habla y dice, ahora ustedes no van a entrar. Todo este pueblo que salió de Egipto va a morir en el desierto. Solamente Josué es el único que puede entrar a la tierra, porque él sí la vio buena. Y ahí es donde ellos se devuelven y duran 40 años dando esta vuelta en el desierto.
40 años. Y todas las guerras y que tuvieron que enfrentarse y todo lo que leemos de la historia sucede en este territorio. Hasta que murieron todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto. Y cuando ya llegan acá, Moisés ya es un anciano. Y Moisés alcanza a ver la tierra, sube al monte y ve la tierra prometida y ahí muere. Solamente Josué es el encargado de reemplazar a Moisés y entrar al pueblo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hemos comprendido algo los que no sabíamos y los que algo sabíamos? Sí. Quiero que usted vaya comentando la clase. A ver. Perdón, pastor. Y entonces, ¿quién fue los que entraron a la tierra prometida? Entonces serían los que, como si todos fallecieron, pastor, antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿cuáles fueron los que llegaron a la tierra prometida? No entiendo. Los niños que salieron de Egipto y todos los que nacieron en estos 40 años. Fue los que ingresaron. Los hijos de los que salieron de Egipto y los hijos que procrearon en el desierto. Así es, todos los niños que nacieron ya estaban por los 30, 35, 40 años y otros estaban un poco más que fueron los que eran niños, porque una de las cosas que ellos dijeron, los espías, dijeron, no, y nuestros niños los van a coger como esclavos, los van a esclavizar allá. Entonces, por eso dice, los únicos que van a poder entrar son los niños. Pero todos los que eran hombres adultos, los hombres de guerra, ninguno pudo entrar. Todos perecieron en el desierto, todos los adultos. Solamente entraron a excepción de Josué. Gracias, pastor. Gracias. Ya entendí. Entonces, ellos son los que entran. Es una nueva generación. Entonces vemos que acá en el desierto, pues cuando estemos más adelante viendo ya un poco más a fondo la historia de Israel. Pastor, sí. ¿Moisés muere después de que muere toda la descendencia? ¿No? Prácticamente sí, es de los últimos que mueren antes de entrar, porque él solamente subió al monte y vio la tierra. Y ahí muere y Dios lo entierra. Nadie sabe dónde está enterrado Moisés, porque dice que Dios mismo lo sepultó. Entonces, este estudio que estamos teniendo de la Biblia, conociendo la Biblia ya más a fondo, ¿qué nos lleva a pensar? De que realmente la Biblia es inspirada por Dios y que está toda la historia de la humanidad, paso a paso para que nosotros la entendamos. Por eso es importante que nosotros entendamos la Biblia, la Escritura como tal. Entonces, sigamos adelante, a ver. Entonces, acá Josué, a grandes rasgos, no me voy a detener mucho solamente en algunas cosas así muy puntuales, porque de hecho, si vamos a estudiar solamente la vida de Josué y el paso, nos demoramos como unas 4 clases solamente de Josué. Entonces, la idea es que en el nivel 3 y en el 4 vamos a profundizar algunas de esas cosas que son bien importantes. Entonces, Josué es el encargado de entrar al pueblo. También tuvo muchas dificultades porque el pueblo pues se rebeló contra Josué y todo, entran, toman a Jericó. Señor Jesús, perdón. Sí. ¿La tierra prometida era Canaán? ¿Ese era el nombre del pueblo? Canaán, sí. Okay. Canaán era todo el territorio. Si nosotros nos devolvemos, miremos, voy a devolverme rápidamente a ver. Acá. Los hijos de Can. ¿Sí? O sea, por la línea de Can, después de la caída, pues de la destrucción de Babel, entonces vienen todos estos descendientes y todos estos son los que van y poblaron esa región, Canaán, ¿sí? Uno de los hijos de Can. Y de hecho venía la maldición sobre ellos de Noé. Entonces, todas esas cosas lo llevan y por eso era que era un pueblo que estaba apartado de Dios y había crecido tanto la maldad delante de Dios, que el propósito de Dios ya estaba el destruir esta descendencia, este pueblo por la maldad, por el pecado.
¿sí? Entonces, por eso es que ellos tenían una tierra muy fructífera acá, pero en los planes de Dios estaba destruir este pueblo, porque había subido tanta la maldad delante de Dios, y por eso dice que los detuvo 40 años aquí al pueblo de Israel, mientras llegaba al colmo fue la maldad del amorreo, del eteo, del fereceo, que son todos los descendientes de Canaán, o sea, Canaán, acá. Y ellos tienen que invadir, conquistar a Canaán, que era todo este pueblo. No sé si ahí le queda más claro. Bueno, vamos. Sí, Señor Jesús. Entonces seguimos con Josué. Es importante que pregunten y vamos retrocediendo o adelantando un poquito. Entonces, Josué es el encargado de entrar al pueblo, conquistar todas estas tierras, echarlos de ahí. Ellos cometieron muchos errores, tampoco le hicieron caso a Dios. Bueno, eso después ya más a profundidad se va a ver. En este periodo de la ley, Dios levanta jueces, que eran los que gobernaban al pueblo de Israel. Entonces, el periodo de los jueces, Dios tenía un trato directo con el juez y el juez gobernaba al pueblo. Era un gobierno directo de Dios, era una teocracia acá. Acá pasaron muchos años bajo el poder de los jueces, entonces ahí vemos Sansón fue uno de los jueces de Israel. Y del último juez que gobernó a Israel, ¿quién me dice? A ver. ¿Sí? ¿Qué es la teocracia? Teocracia. Teocracia es gobierno de Dios. Por eso cuando hablamos de teología, estudio de Dios o de lo relacionado con Dios, teocracia. Y era el gobierno directo de Dios con el hombre. Aunque el trato era directamente con el juez y el juez se comunicaba al pueblo y gobernaba al pueblo. ¿Quién me puede decir o recordar cuál fue el último juez del pueblo de Israel? Pastor, creo que fue Jefté. No. No fue Jefté. ¿Alguien más? Le voy a dar una pista. Hoy imprimen Biblias y Nuevos Testamentos para regalar. Gedeón. Los Gedeones. ¿Quién era Gedeón, Camilo? Cuénteme. Pastor, Gedeón era un varón, ahorita exactamente no recuerdo si era un varón que trabajaba en el campo, pero lo que sé que decía que era un hombre medroso, o sea, no era muy valiente Gedeón. Y Dios lo llamó pues para participar con ese privilegio de ser juez, pastor, pero no era un hombre muy valiente. Ya, era descendiente pues de la línea pues importante sí dentro de Israel, y lo que pasa es que los filisteos los tenían dominados y los israelitas estaban viviendo en cuevas, venían, le robaban, los hacían, y entonces Dios llama a Gedeón para que gobernara el pueblo. Es una historia bien bonita, sí, dígame. Los jueces eran 12 que ayudó a elegir un Josué, porque Josué creo que fue uno de los que ayudó a elegir el pueblo. Alguien le dijo que era bueno que eligiera unos ancianos temerosos de Dios para que lo ayudaran para gobernar ese pueblo tan grande. Sí, Leí en la Biblia. Entonces, me parece que eran 12, ¿cierto? Sí, fue aquí con Moisés. Cuando Moisés saca al pueblo y vienen acá por este tiempo acá, entonces tenía muchas dificultades porque él estaba gobernando. Entonces el suegro de Moisés es el que lo alcanza, le trae a la esposa y el hijo, o 2 hijos creo que tenía. Entonces viene y le dice, mire, no es bueno que usted se mate ahí gobernando el pueblo. Nombre gobernantes que le ayuden, grupos de 50, de 100, de 1000. Pero eso fue acá con Moisés.
¿ya? De hecho, aquí, de ahí en adelante, pues siguen los grupos y sigue pues como un orden jerárquico, ¿no? De gobernar, pero el máximo gobernante aquí era Josué. Aquí Josué ya había muerto también, él ya era anciano, muere y siguen los jueces gobernando, ¿no? Pero ¿por qué hago mención del último de los jueces que estuvo sobre Israel? Es porque es el paso del gobierno de la teocracia a la monarquía. ¿Sí? Y esto es importante tenerlo. Entonces, este Gedeón es el que se encarga de liberar al pueblo de la esclavitud, a ir y pelear, hacerle guerra a los filisteos. Y él tuvo 72 hijos. Uno era hijo de una empleada. Ahorita lo vamos a ver de pronto más adelante, sale a reducir el nombre de él. Entonces, cuando muere Gedeón, este se revela y va y se va a los familiares de la mamá y le dice, mire, es bueno que gobiernen un solo hombre sobre todo el pueblo de Israel o 70. ¿Qué prefieren ustedes? Y los convence y forma una rebelión y el pueblo lo apoya y dice, sí, no, entonces nombrémoslo a usted como rey. Entonces, el primer rey que aparece en la Biblia es Saúl, porque ellos pidieron rey. Pero antes de Saúl hubo uno que reinó 3 años, que fue el hijo de Gedeón, y él vino y mató a los 70 hermanos el mismo día sobre una misma piedra. Ese relato está en la Biblia. Entonces vino y mató a los hermanos, 70 hermanos. Solo uno pudo escapar, porque eran 72. Y él empezó a gobernar el pueblo y duró 3 años gobernando como rey. Pero no se tiene en cuenta el reinado de él, porque no fue un reinado puesto por Dios, un rey puesto por Dios, sino fue una rebelión y usurpó y mató a los hermanos. Así Pastor, disculpe, que, Abimelech se llamaba ese señor. Abimelech. así es. Entonces, estos puntos se los estoy dejando para abrirle a usted así como el interés de que vaya a la Biblia y busque todo esto y lo lea. Perdón, Abimelech es el hijo de Gedeón. Sí, sí, Señor. todos son hijos, son 72 hijos. Pues es 9. ¿Sí? Son 72 hijos que tuvo. Imagínense. Entonces, uno de ellos es el que mata a los hermanos y el menor de todos logra escapar. Pero después de esos 3 años, que ellos ya estaban aquí y después pues Dios quita a este rey porque pues fue una usurpación y el pueblo de Israel todos empiezan a pedir un rey, que ellos querían tener un rey igual que las otras naciones. Esto, así nosotros hacemos algunas aplicaciones a nuestro diario vivir, muchas veces nos sucede igual. Y cuando el pueblo pide rey, que ellos quieren tener un rey igual que las otras naciones, Dios le habla al profeta y le dice, mire, tranquilo, hágales caso, nómbreles un rey. Yo le voy a decir a quién van a coronar como rey, pero tranquilo, no lo desechan a usted, me están desechando a mí, porque yo era el que los gobernaba. Al desechar al juez, me desechan a mí. Y esto me impactó mucho cuando hace tiempo que logré entender esto. El pueblo de Israel, Dios le había puesto jueces, pero cuando el pueblo de Israel desecha al juez, Dios le dice, no están desechando al juez ni a usted, al profeta, sino a mí. Porque ellos quieren ser como las otras naciones y muchas veces nos pasa a nosotros igual. Dios tiene algo especial para nosotros, pero nosotros queremos parecernos a los demás. No, yo quiero ser como tal grupo, quiero ser como fulano. Pastor Jesús, buenos días. Buenos días. Pastor, o sea, desde siempre ha existido las comparaciones. Sí. Porque uno, o sea, siempre uno ve que ellos se comparaban, no, es que el pueblo no sé qué, por lo menos cuando lo de las plagas de Egipto, ¿sí? Ellos decían que esas maravillas que estaban cayendo allá y eran, o sea, era algo durísimo para esa gente, para los egipcios.
y ellos siempre quisieron compararse ni tener como lo de los demás, ¿no? Me da a mí la impresión, ¿no? No sé si esté real. Es verdad, es así y es lo que se sigue repitiendo hoy, ¿sí? Y aún nosotros estamos bien. Dios, por ejemplo, en este caso de la pandemia, Dios nos ha tenido que encerrar para guardarnos por medio de decretos y hace que los gobernantes, una ley, no puede salir nadie a la pues por guardarnos. Y de momento uno lo toma como, no, que esto es un castigo, que nos quieren esclavizar, que es que el orden mundial, y bueno, y saca uno una cantidad de cosas, yo quiero ser mejor como los otros y no cuidarme. Pero el pueblo de Israel sufrió eso. O sea, Dios que quería tener siempre un trato directo. Dijo, bueno, me desecharon a mí, entonces, pues démosles el rey. ¿Y qué va a hacer el rey? Los va a esclavizar y va a coger a los hijos y las hijas como sirvientes, como esclavos. Eso está ahí en la Biblia, ¿no? Lo dice. Entonces, Dios a través del profeta le dice, vaya y únjame a un muchacho y busca a Saúl. Después les queda la tarea para que ustedes lean la historia de Saúl. Y nombra a Saúl como rey. Y reinó 40 años sobre Israel. Y Saúl hizo lo malo. Se apartó de Dios. No le hizo caso a Dios. Entonces es cuando aparece David. Y Dios llama a David siendo un joven. Entonces ya viene la línea de David. David fue, pues por eso se habla de un tipo pues de Jesús y cuando se habla de Jesús en la Biblia habla de David, porque fue un hombre especial dentro del reinado de los que Dios llamó. Se podría decir que fue, aunque cometió errores, fue el único que le obedeció a Dios, David. Y por eso Dios hace un trato directo con David, le dice que nunca faltaría de la familia de él quien se sentara en el trono. Y que el trono de David sería para siempre, sería eterno. Y de ahí le estaba hablando de Jesús, porque pues David no iba a vivir por la eternidad. Por eso en los salmos, en muchos de los salmos se habla de David y se nombra a David, pero el contexto está hablando de Jesús. Entonces, aquí hay varias historias bonitas sobre David. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno. 10:52. Todavía nos queda una hora para terminar las otras dos dispensaciones, pero vale la pena que nos vamos deteniendo así en cosas o solo mencionarlas. ¿Qué dicen Pues ustedes? me parece bien que se detenga, pastor, para volver uno otra vez a como activar todo, ¿no? Hermana Marisol, ya que prendió su micrófono, Señor. ¿de qué edad aproximadamente era David cuando Dios lo llama? 14, 15 años. Aproximadamente 15 años. Sí, señor. Era chiquito, pequeñito. ¿Por qué hago esta No, pregunta? era pequeño. Él era pequeño, pues de hecho, pastor, cuando va el sacerdote a buscar al papá, ¿no? De David, llega a esa casa, el papá de David incluso pues presenta son a sus hijos fortachones, ¿no? A los más grandototes. Y él le dice, no, falta, el Espíritu Santo pues habla a través de ese sacerdote y le dice que no, que falta un hijo porque al sacerdote también se le fueron como los ojos por los grandes. Y faltaba era ese chiquitico, que era David. Bueno, es que por eso le pregunté a la hermana, porque yo sé que la hermana lleva un buen tiempo en la iglesia y es lo que nos han enseñado, pero no es cierto. Gracias, pastor. Me encanta que me corrija, pastor. No, la corrección es para todos nosotros, para todos. Sí, sí, pastor. Gracias, muchas gracias. Porque es que no sé de dónde sacaron esa historia, pero eso no dice la Biblia. Dice que era el menor, pero no siempre el menor tiene que ser un niño, ¿no? Yo soy uno de los menores de mi familia y ya tengo 60. Después sigue una hermana y ya es así la última. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando vemos en la Biblia que era el menor, enseguida nos vamos a un niño. Pero la Biblia no dice eso, dice que era un joven. ¿Qué más dice él?
Este hombre era un guerrero. La vez pasada creo que hace un tiempo estuve hablando con Camilo, si él recuerda, y le estuve mostrando algunos pasajes de la Biblia, cuando el papá envía a David porque el pueblo estaba en guerra y los hermanos de David estaban en la guerra. Y le dijo, mire, vaya, llévele este presente pues a sus hermanos, a los capitanes, y mire a ver cómo, porque cuando eso no había WhatsApp ni había nada de eso, ¿no? Para comunicarnos. Vaya y mire a ver cómo va la guerra y cómo están sus hermanos, qué ha pasado. Y él va. Y ahí encontramos qué le dijeron los hermanos. ¿Al recuerda, Camilo? Que yo estuve en esta clase con usted hace unos buenos años atrás. Sí, pastor, estoy buscando Samuel, primer libro de Samuel 16:31, pastor. ¿Qué Pastor, dice? pastor, Pero ¿cómo le va a hablar? Sí. Ahí es cuando lo regañan los hermanos y le dicen por qué no está pendiente del papá y lo mandan para la casa, ¿cierto? Por ser Sí. el menor. Es el mismo relato, pero ahí hay unas partes que son bien importantes. Está en el 17, dice, primer libro de Samuel 17. Sí, ¿qué dice? Dice 17 comienza, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para No, tus léalo hermanos. más adelante para que no nos demoremos. Está como el diálogo de él con sus hermanos. Dice en el 22, dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, No, salió adelante entre unos versículos más para que vean. No nos más demoremos. adelante, Más adelante. más, Busque ahí, por ahí donde ellos hablan con los hermanos. Pastor, dice que era un joven pastor. Sí. Sí, eso sí lo dice, que era un joven. Pero ¿hasta qué edad era joven? Dice que era un hombre de guerra. pastor, dice, tenía que estar por encima de los 22 años o 23, si no estoy mal, para casi ser hombre de llegar guerra tenido por con allí. cuenta para el ejército. Sí, dice que era un hombre de guerra. Ahí los hermanos le dicen, yo conozco la maldad que hay en usted, que tiene un corazón, bueno, en otras palabras, morboso de ver la guerra, y a eso que usted vino a ver cómo es que matan a la gente y todo eso, porque usted es un hombre de guerra. ¿Sí? Y era un hombre que se enfrentaba a los osos. En el 28, ¿Qué dice? el 28, pastor, dice, el 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, ¿qué harán al hombre que venciera el filisteo y quitara al oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo circunciso para que provoque? Bueno, el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, si será el hombre que venciere. Oyendo hablar Eliab, o sea, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Bueno, más adelante dice que era un hombre de guerra. Vayan buscando a Camilo mientras yo voy hablando. Entonces, y además Pastor que Jesús, si era un niño y el rey le dio a la hija por esposa. pastor, ¿me escucha? Sí, le oigo, claro. Pastor, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de boca y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Entonces no era ningún niño chiquito ni flaco, ¿no?
No, señor. Era Vamos, fortachón. ahí vamos armando la contextura de David. Otro paso, cuando David dice, no, yo lo voy a enfrentar, y se va. Entonces, Saúl le dice, pero así no se puede enfrentar, tiene que ponerse una armadura. ¿Saúl de qué estatura era? Sobresalía por encima de los demás que estaban ahí, pastor, cuando lo O sea ungió que Saúl. Él Saúl era un sobresalía. hombre alto. Grande, de talla Dice, grande. dice que por eso era que lo eligieron rey y todo el mundo lo admiraba porque sobresalía de los hombres del pueblo en estatura. Él le presta la armadura a David. A nosotros nos han enseñado que le quedó grande. Mentira, la Biblia no dice eso. Lo que dice es que David se colocó la armadura de Saúl, pero esas armaduras pesaban mucho y dijo, yo no estoy acostumbrado a esto. Déjeme nacer libre que tengo mejor movimiento. Yo me sé defender sin armadura porque esta armadura es muy pesada y yo no estoy acostumbrado a esto. Yo creo que tendría uno que ser muy pequeño de cerebro, de tener una armadura grande y ponérsela a un niño, pero que le va a quedar grande, ¿no? Entonces, David tenía un buen cuerpo que podía colocarse la armadura de Saúl, solo que para David era muy incómodo porque nunca la había usado. Y por eso es que él decide no usarla. Bueno, entonces seguimos. Después ya empezó a reinar David. Saúl, ese mismo día que venció, pues, cuando David mata al gigante, Saúl le da a la hija por esposa. ¿Le harían una mujer a un niño? Bueno. No le da, pastor, por legislación de ellos, disculpe que lo interrumpa, por legislación de ellos, no podían darle una mujer a, por decirlo así, una persona menor de edad, y tenía que ser mayor de 23 años. O sea, ya era un joven casi llegando a adulto. Recuerda que le puse una tarea, búsquemela ahí, donde dice que David era un hombre de guerra cuando enfrentó al gigante. Entonces, después de que David reinó 40 años, dentro de los hijos viene Salomón. Bueno, primer libro de Reyes, 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, a la cual yo he elegido. Me devuelvo. Dios le había prometido a David que nunca iba a faltar de la familia de él quien se sentara en el trono y que iba a permanecer el trono de David estable para siempre, por la eternidad. El trono de David, el reino de David. Y porque David fue muy fiel con Dios. Ahora, otra cosa bien importante aquí de David, a veces nos enseñan en las iglesias y todo, con respecto a que Dios dijo que me he levantado un hombre conforme a mi corazón. Ya lo tengo, pastor. Ajá. Léalo. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Bueno, entonces ahí vemos cómo era David en ese entonces, antes de que enfrentara al gigante. Dice que era un hombre de guerra. Pero volvemos a David. Entonces, cuando Dios llama y le dice, yo me he conseguido un hombre
conforme a mi corazón. Ustedes nos han enseñado que el corazón de David era igual al corazón de Dios, y algunos he oído predicaciones que dicen, yo quiero ser como David. Y a veces se le rinde más culto a David que a Jesús, que al Señor Jesucristo, que a Dios. Porque quieren ser como David. Pero cuando Dios dice que tengo un hombre conforme a mi corazón, no dice que igual. Hay una gran diferencia entre ser igual a ser conforme. El único que tenía un corazón igual al de Dios fue Jesús. El de David no era igual, era conforme. ¿Qué quiere decir conforme? Que satisfacía las peticiones o lo que Dios le mandaba. Entonces, cuando uno tiene hijos, supongamos que usted tiene 2 hijos, ¿ya? Uno es rebelde y el otro es obediente. Uno no hace caso y el otro hace caso. Entonces, el que no hace caso, usted dice, este muchacho no es conforme a mi corazón porque no me obedece. Ni lo bueno, ni lo pesado, ni lo difícil no me obedece. En cambio, fulano, mi otro hijo, ese sí es conforme a mi corazón. Lo que yo le digo hace, me obedece, se sujeta. Ese fue el problema entre Saúl con Dios y David. Entonces, Saúl, Dios lo pone como rey y juramentó obedecerle. Pero en las 2 ocasiones que tenía que obedecerle, desobedeció a Dios. 2 veces. Y cuando él desobedece, Dios le dice que tenía que matar a todos los de ese territorio. Él le salvó la vida al rey y cogió ganado y algunas riquezas y todo eso, y a otras personas. Entonces no le obedeció. Mientras que David era lo contrario. David había matado tanta gente que David quería construirle el templo a Dios, y Dios le dijo, no, porque sus manos están llenas de sangre. Pero su hijo me va a edificar un templo. ¿Por qué? Porque David era un hombre que le obedecía a Dios al pie de la letra. Si él decía mate hasta las gallinas, iba y mataba a las gallinas. No deje con vida a ninguno de ese territorio, iba y no dejaba con vida a ninguno. Estaba pronto para obedecer. Entonces, cuando dice que era conforme, es que satisfacía, obedecía lo que Dios le mandaba, mientras que Saúl no le obedeció. ¿Sí? Pero David tuvo varios errores que cometió, están registrados, cosas que ahí están para que nosotros no lo hagamos, pero el deseo de él era siempre obedecerle a Dios. Por eso es que le dice a Salomón, cuando viene a Salomón y está gobernando, Salomón es uno de los hombres que Dios le dio bastante sabiduría, de los sabios más grandes que han existido en la historia de la humanidad, pero no fue inteligente. Fue sabio, pero no inteligente. Le faltó inteligencia. Y él se apartó de Dios porque consiguió muchas mujeres. Y mujeres que eran de otros pueblos, de otras religiones, tenían otros dioses, y él consintió con hacerles templos a cada uno de sus esposas, y él terminó adorando a los dioses de ellos. Y por eso es que Dios confronta a Salomón y le dice, y le dijo Jehová a Salomón, por cuanto habiendo esto en ti, o sea que se apartó, siguió otros dioses, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti tu reino. ¿Sí? Pero dijo, bueno, le voy a dar la oportunidad, la voy a romper de su hijo, pero le voy a dejar una tribu a su hijo. Entonces aquí viene, cuando ya muere Salomón, aparece Jeroboam. Jeroboam era uno de los siervos de Salomón, y Roboam sí era hijo. Entonces este se rebeló, hubo una división y se fueron con él 10 tribus. Y aquí es donde se divide el pueblo de Israel, 10 tribus. Y con Roboam, que era el hijo legítimo, solo quedan 2 tribus. Entonces viene la tribu de Judá y de Benjamín, por acá.
Y por acá vienen las otras 10 tribus y se dividen y entre estos dos siempre hubieron guerras que son las guerras que uno oye y aquí están los nombres de los reyes, pues para que ustedes con tiempo dediquen a mirar estas diapositivas y las lean y las vayan organizando pues en su cerebro para que entendamos el panorama bíblico. Entonces por el hijo de Salomón, Roboán, viene el primer rey, que es el hijo directo, y Jeroboam es uno de los siervos. Y estos son los reyes. Viene Jeroboam, Nabat, Baasa, Ela, Sinri, Omri, Acab, Ocosías, Jorán, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam, Zacarías, Salum, Manael, Pecaía, Peca, Oseas. ¿Sí? Entonces fueron 19 reyes en este periodo de tiempo. Y estos al fin del tiempo vienen a ser esclavos, vienen los asirios y los cogen como esclavos, los dominan y entran a esclavitud bajo los asirios, ¿no? Y acá por la línea de Roboán también son 19 reyes. Entonces, estos que están acá abajo son los profetas que Dios levantó bajo esta línea de gobierno. Entonces, los profetas de este grupo, estas 10 tribus, son Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós y Obed. ¿Sí? Son los profetas que Dios levantó de estas familias. Pero por la línea de Roboán, que es la tribu de Judá, entonces los profetas, ¿quiénes fueron? Semaías, Nahum, Ido, Joel, Azarías, Jeremías, Ananí, Abacú, Jehú, Sofonías, Eliezer, Hasadiel, Ezequiel, Zacarías, Daniel, Abdías, Isaías, Miqueas, ¿ya? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta en este panorama. Si usted ya después le dedica tiempo a esto y a leerlo. Y esta línea, al pasar el tiempo, vienen y son esclavos en Babilonia. Vienen los babilonios y los esclavizan. Es decir, que todo el pueblo de Israel cayó en esclavitud. 10 tribus bajo Asiria y 2 tribus bajo Babilonia. Esto duraron 70 años de cautiverio. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Hay alguien por ahí? Sí, señor, acá estamos, pastor. Por ejemplo, o sea, ahí en la gráfica que usted nos está compartiendo, está muy bien especificado, pastor, está detallado cuando se fraccionan el pueblo de Israel y se dividen en 2 reinos. Y está, pero muy bien especificado, muy claro, pastor. Bueno, entonces acá por este de Babilonia viene pues Ciro, que es un personaje que sería muy bueno que lo estudiáramos cuando Dios llama y a través del profeta a Ciro. Y Dios da una profecía y pareciera que este Ciro fuera como que estuviera hablando de Jesús, pero no es de Jesús, está hablando directamente de Ciro, porque Dios da esta profecía alrededor de 150 años antes de que naciera Ciro. ¿Sí? Pero Ciro fue un personaje que Dios utilizó, aunque era de Babilonia, para que reconstruyera el tiempo y sacar algunos decretos empezar a dar algunas libertades para que el pueblo de Israel volviera a salir de esclavitud. Entonces, aquí termina prácticamente esta dispensación. No termina todavía. Entonces, el pueblo de Israel viene aquí a esclavitud. Están en esclavitud bajo Siria y Babilonia. Aquí viene algo bien importante, que es bueno que lo tengamos en cuenta. Aquí están en esclavitud. Y es cuando, por esta tribu de acá, es donde viene la línea de Jesús por Judá, bajo el decreto de Ciro, él empieza pues la reconstrucción del templo. Entonces cuando aparece en la historia Nehemías, Esdras, Zorobabel, ¿sí? Y los 3 últimos profetas, después de que salen de la cautividad, Dios permite a través de ellos que le den salida para que vuelvan a reedificar el templo. Está el profeta Ageo,
Zacarías y Malaquías. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Aquí termina la historia del Antiguo Testamento. Entonces, acá en este periodo vemos que el regreso del remanente a Jerusalén, la reconstrucción del templo, la preparación de los muros de la ciudad, la restauración de la adoración en el templo, los trabajos y reformas de Esdras, Nehemías y las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías. El fin del canon del Antiguo Testamento, aproximadamente unos 400 años. ¿Sí? Aquí aparece este periodo de tiempo. De acá del fin del Antiguo Testamento con Malaquías, hay un periodo de tiempo de 400 años, si me están viendo acá, que es la rebelión de los macabeos. Este periodo de tiempo fue un periodo muerto de relación de Dios con la humanidad. Aquí hay mucha historia y mucha cuestión porque son 400 años. Entonces aparecen los libros que están en la Biblia católica, que no aparecen en la Biblia cristiana, que son los libros apócrifos. Los libros apócrifos fueron escritos en este periodo de tiempo de 400 años, por eso no están incluidos dentro del canon de la Biblia que nosotros tenemos, porque no hay revelación de Dios, sino que son historia. Pero es importante leerlos para conocer la historia y lo que sucedió en estos 400 años. Entonces, hay una dinastía de reyes que gobernaron, que fueron los macabeos. Y hay varios libros importantísimos, muy buenos para leer. Entonces vienen los tres. En Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, al cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, esta profecía de Malaquías es de las últimas profecías y está hablando de dos personajes. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y quién está hablando? De Juan el Bautista. ¿Sí? Pero termina hablando de Jesús. Entonces, aquí pasan ¿cuántos años? 400 años. 400 años, 400. Sí, en este periodo. Y se sigue renovando, sigue la línea y seguimos en la quinta dispensación. Todavía no se ha terminado la quinta dispensación. Y viene con el nacimiento de Jesús, que es el comienzo del Nuevo Testamento. No sé si hasta aquí estamos claros o los estoy confundiendo o hay duda. ¿Alguien de los que no han hablado que pueda hablar? Pero ya en este panorama pudimos como identificar desde dónde a dónde las dispensaciones, el Antiguo Testamento, dónde termina el Antiguo Testamento. Hay un periodo de silencio de parte de Dios, 400 años. Es decir, el pueblo se había apartado, no tenían conocimiento. En esos 400 años, los libros de la ley estaban guardados, estaban por allá escondidos, nadie buscaba a Dios. Pero se seguía la línea por el nacimiento. Entonces seguimos, ¿cierto? Pastor, sí. Una pregunta. Siempre se nos ha dicho que el Nuevo Testamento es cuando ya muere Jesús, que por eso se le llama testamento. Y aquí no coincide. Bueno, tiene razón en lo que usted está diciendo, para que se dé que... se me fue la palabra, potestad o autoridad, para que se haga efectivo, para que se haga efectivo. Si un hombre hace un testamento y dice, mire, en mi testamento dejo a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, y les reparte, pues,
herencia que tiene, ese testamento se hace vigente a partir de la muerte del testador, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Por eso es que a partir de la muerte era necesario que muriera Jesús para que el Nuevo Testamento se hiciera efectivo. Pero comienza acá con el nacimiento de Jesús. La historia del Nuevo Testamento. Es decir, aquí empieza Jesús, por decirlo así, a hacer el testamento, a salvarnos, la promesa, el nacimiento, la vida, todo lo que él, y con la muerte es ratificado el testamento para que pues, nosotros lo podamos disfrutar. ¿Sí? Entonces, el comienzo del Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Jesús. Están las citas bíblicas para que ustedes después las busquen, pero aquí saqué una, Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es, y ahora dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya en la historia viene el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, que son pues los acontecimientos importantes, que viene el Espíritu Santo, visible. Viene el ministerio de Cristo en la tierra, o sea, la enseñanza. La entrada triunfal a Jerusalén. Después ya la traición de Judas. Y la muerte y crucifixión de Jesús. ¿Sí? Yo creo que este periodo es el más conocido por todos nosotros, de una u otra manera hemos sabido, pues, de hecho, en el tercer nivel vamos a estar tomando un poco de acá para conocer al Señor Jesús, entonces vamos a entender algunas cosas más a profundidad. Así que ahí le estoy haciendo publicidad al tercer nivel. Y termina con la resurrección y ascensión de Jesús, del Señor Jesucristo. Hasta aquí era Jesús. Esto es bien importante que lo tengamos. Desde el nacimiento hasta la crucifixión y sepultura, ¿era quién? Jesús. O sea, el hombre Jesús limitado al tiempo, al espacio, aún a la fe. Pero cuando es resucitado, es el Señor Jesucristo, el hombre hecho Dios, donde ya no lo detiene nada, donde no está sujeto al tiempo ni al espacio, y asciende, y ahí termina la quinta dispensación que se llama, ¿qué? La ley. Porque así como decía Camilo, el cumplimiento de la ley fue Jesús. ¿Alguna pregunta aquí? Porque vamos a pasar a la sexta dispensación. Está clara, pastor, la tengo clara. Bueno, la tiene clara, pero me gustaría oír a los otros también. Bueno, Señor Jesús, ahora sí yo personalmente lo tengo más claro. Yo pensé que era la ley porque en esta dispensación, pues, Dios le daba los mandamientos a Moisés. Yo pensaba eso, pero ahora ya lo tengo claro. Bueno, gracias, hermano. Gracias. De todos modos, aquí sigue siendo la ley para el pueblo de Israel, ¿no? Pero ya no para salvación. Eso es importante tenerlo, ¿no? Porque aún el pueblo de Israel hoy, en el año que estamos nosotros, y en el año que van ellos, que son calendarios diferentes, aún ellos están bajo la ley, porque esas leyes fueron dadas directamente al pueblo de Israel. Pero el cumplimiento de la ley para salvación, tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles, en este caso todos nosotros, termina con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ya viene el periodo de la gracia, que es lo que vamos a ver. Señor Jesús, una pregunta referente a David. Cuando usted habló de los errores que cometió David, uno de estos errores, digamos, uno de los peores fue matar a un hombre y quedarse con su mujer, tomar su mujer.
Ese fue grave. Ese fue uno de los más graves, ¿no? El más grave. Lo premeditó. ¿Sí? De matar. Otro fue desnudarse y bailar desnudo. Ese es una... Bueno, ya de pronto, para no extenderme mucho, porque me queda media hora para hablar de 2 dispensaciones, pero es un tema bien interesante. Cuando la esposa, pues, de David, que fue la que, hablando pues de la que le dio el rey como esposa, ¿cierto? Porque él se la quitó, el papá después él la recupera. Ella había tenido un tiempo viviendo pues con el general, pues, que el rey le dio como esposo. Vivió un tiempo, pero después David la recupera y vuelve a vivir con David, pero ella nunca tuvo hijos. Nos han enseñado que cuando David llega con el arca, ella le estaba viendo por la ventana y lo cuestiona y dice, muy bonito ha quedado, ¿no? El rey bailando como un cualquiera. Esa palabra cualquiera es una palabra fuerte, ¿no? Desnudándose, bailando delante pues de las empleadas. Y el rey dice, bueno, yo lo hice por Dios, pero si hay que desnudarme otra vez delante de las empleadas, lo volveré a hacer y me haré más vil. Y dice, y la esposa, la señora, se me fue en este momento el nombre de ella, murió sin hijos. Entonces nos han dicho que fue por haber cuestionado al rey, que como castigo murió sin hijos, pero no es cierto, porque ella había vivido mucho tiempo atrás, antes de que David la recuperara, con un general o un militar que el papá la había casado con él. Entonces, tampoco fue porque él la cuestionó, lo dijo eso, ¿no? Eso así como algunos, aparte después del rey David. Pero sigamos. Entonces, pasemos a la 6ª dispensación, que se llama la gracia. La gracia. ¿Cuándo empieza la gracia? El periodo de la gracia. Cuando el Señor Jesús muere, es sepultado y resucita, prácticamente a partir de ahí, pero se cuenta 50 días después, que es el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo a morar con la humanidad, para permanecer en la tierra con toda la humanidad. Estamos en el periodo de gracia. Como ustedes ya saben, gracia quiere decir regalo. El tiempo de regalo que Dios nos da. Para el tiempo, este periodo es para los gentiles, para nosotros, que estábamos por fuera de las promesas. Pero como Dios había prometido a través de Abraham, Isaac y Jacob, que serían benditas en él todas las naciones, todas las familias de la tierra, entonces se nos abrió este paréntesis que se llama la gracia o el tiempo de la gracia, porque es un tiempo que tiene un comienzo y tiene un fin, que se va a acabar, que estamos próximos, ¿no? Entonces en este periodo comienza con Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí comienza la iglesia del Señor Jesús, con la venida del Espíritu Santo. Ya los discípulos, los que estaban ahí, hasta un día antes, el día 49, eran bien miedosos, estaban escondidos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, desciende sobre los apóstoles y sobre las personas que estaban ahí, son investidos del poder de lo alto, ¿ya? Y viene el periodo de la iglesia primitiva. Entonces, más o menos en el periodo de 325 años, que son fechas aproximadas, viene un problema, que es la unión de la iglesia con el Estado, a través de Constantino. Eso pues ya lo pueden ustedes leer, ampliarlo más. ¿Por qué? Porque como aquí la iglesia fue romana,
era una iglesia de origen satánico, ¿sí? Donde se rendía cultos a diferentes dioses, y ven que el culto a Jesús o a Jesucristo, los seguidores del camino, que fue el nombre que les dieron, los seguidores del camino, se iba aumentando y se multiplicaba y todo eso. Entonces lo que Constantino hizo fue unirlos para no Pastor, dejarlos perdón. salir. ¿Sí? Pastor Jesús, ¿ese fue el tiempo de la Inquisición? Después, a partir de ahí, porque el tiempo de la Inquisición ya es mucho más nuevo, ¿no? Pero aquí lo que hacen es unirlos. Ahí donde unen Y se mezcla aquí la iglesia, el cristianismo con el paganismo se une, ¿no? Y viene un periodo, pues, de gobierno, y es cuando aparece la reforma. Cuando aparece, pues, los reformadores que se rebelan y dicen, no, esto está mal lo que estamos enseñando, y se empieza a separar nuevamente la doctrina, las enseñanzas de Jesús de la iglesia romana tradicional, que es la que conocemos hoy como Pastor católica. Jesús, Sí. una pregunta, pastor. En el tiempo de Pablo, habían cultos a otras dioses, a otras personas también, a otros dioses. Pero, o sea, siempre me hacen la pregunta, lo que son las otras doctrinas, testigos de Jehová, adventistas, todas esas otras doctrinas que uno conoce, a partir entonces de qué tiempo aparecen, ¿en el tiempo de Constantino o después de la Reforma? No, ¿O se puede tomar desde el tiempo de Pablo? No, en el tiempo de la reforma lo que hace es volver a separar, ¿cierto? Como venían acá, porque acá fueron unidas la doctrina del Señor Jesús, la iglesia, con el paganismo y con el gobierno romano fueron unidos y estuvieron ahí caminando los dos. Entonces, en el tiempo que Dios tenía preparado para cada uno, acá más o menos 1500 años después, estamos en el 2000 y pico, acá 1500 años, es que aparecen los primeros reformadores, Martín Lutero, que Lutero se revela contra la iglesia católica, que de hecho era un monje, y dice, no, porque acá Roma estaba pasando por una crisis económica, porque Roma había sido dividido, y es cuando aparecen las indulgencias, ¿sí? Que colocaron urnas en las esquinas de las plazas y les enseñaron de que las personas que morían, que tenían familiares, estaban en un sitio. Aquí aparece la idea del purgatorio, que cuando echaran dinero ahí, las almas iban a empezar a salir del purgatorio para ser salvas. Entonces, uno de los que se opuso fue Martín Lutero. Y dijo, no, eso no es verdad, estamos engañando, y de hecho a él lo persiguen y lo matan, es uno de los mártires, pero dejó las primeras traducciones. Y de ahí ya vienen otros reformadores y viene, déjenme pasar, aquí voy. Viene el periodo de evangelismo mundial, que es en el que estamos hoy. O sea, hoy estamos Señor aquí. Jesús, perdón que la interrumpa. Sí. Usted dijo hace rato que la reforma se puede conocer cómo, pero en ese momento interrumpieron y no logré escuchar lo que dijo. La reforma se conoce cómo y no logré entender. Bueno, no sé de qué iba a hablar, pero le voy a volver a repetir la idea. Entonces, con Constantino, más o menos en el 325, aproximado por ahí por esas épocas, es que él saca decretos y empieza a unir, acepta la religión o la doctrina de los cristianos, de los seguidores del camino, y ellos se ponen contentos, y qué bueno, nos involucraron en el gobierno y todo eso, pero todos han sido trampas, igual que hoy en la política. Entonces los aceptan y se involucran, pero la idea de este Constantino era unificarlos para no dejarlos ir, para hacer una sola religión única. Y ahí vienen, entonces se mezclan las enseñanzas de Jesús, el cristianismo, con el paganismo, ¿sí? Y aparecen las religiones de lo que hablaba la hermana Marisol. Desde acá, imagínense, de 1300 a 1500, o sea, son 1200 años aproximados, es mucho tiempo, en el cual se mezclan, suceden muchas cosas en este periodo. Roma está gobernando, se divide Roma, hay guerra entre ellos. Acá hubieron dos papas, uno mató al otro. Es que eso es historia. Entonces,
colocan las famosas indulgencias, no solamente la de que sacaran las almas del purgatorio, sino muchas más. Entonces aparece Martín Lutero, que es el primero que se revela y viene en la Reforma. La Reforma es la forma, tal vez eso era lo que iba a decir, es como Dios usó en su debido tiempo para empezar otra vez a separar la doctrina de Jesús, la iglesia de Jesús, del paganismo, ¿sí? Y empieza por allá por el año 1500, que vienen los reformadores. A Martín Lutero, pues ya saben, él lo persiguieron, él murió, lo mataron, y ya estamos nosotros en el periodo. Las nuevas religiones que están, los testigos de Jehová y todo eso ya es de estos últimos tiempos. No tengo las fechas exactas, pero sí estuve leyendo el origen de los testigos de Jehová, en qué año y cómo surgieron y las otras religiones. Pero eso lo podemos encontrar en libros modernos, ¿no? De estas religiones. Pero ahorita estamos acá, en el periodo de evangelismo mundial. Por eso estamos haciendo esta transmisión. ¿Sí? Entonces, aquí ya está prácticamente totalmente separado la doctrina de Jesús de la primera iglesia del paganismo católico. ¿Sí? Esto ha empezado con muertes, con persecución, con la Inquisición. Hace 2 años que estaba en Perú se celebraron los 100 años de evangelismo, del evangelio en Perú, y estuve pues en el programa que ellos hicieron y presentaron una película. De hecho, los que están en Perú la pueden adquirir y verla, la historia del cristianismo en Perú. Cuántas familias fueron asesinadas, apedreadas, están ahí los documentales de la época y todo. Igual aquí en Colombia muchas familias murieron, pastores los enterraron vivos cuando empezó a llegar el evangelio, pero ya estamos en este tiempo hoy. ¿Cuándo termina este periodo de la gracia? No sé si termine hoy, mañana, en 1 año, en 2 años, porque termina con el rapto o levantamiento de la iglesia. A algunas personas no les gusta la palabra rapto, pero lo importante es que usted lo entienda. ¿Sí? Porque dice que raptar es sinónimo de robar a la fuerza. Pero bueno, le dieron esa palabra al sentido de que es rápido. ¿Sí? De pronto la palabra rapto no se hace referencia a la forma, ¿no? Sino a la agilidad. Cuando está por la calle y le rapan el celular y voltea a ver y no ve a nadie. ¿Qué pasó? ¿Quién me lo robó? Rapto también significa pastor secuestrar. Sí, secuestrar, lo raptaron. Pero más hace referencia es al tiempo, que es en un abrir y cerrar de ojos. A lo rápido. A lo por rápido. lo rápido, sí señor, por lo Sí, rápido. por lo rápido. Entonces, porque siempre pues vamos a encontrar quienes se oponen a algunas palabras, pero lo importante es que nosotros entendamos el sentido de lo que está diciendo. O levantamiento de la iglesia. Entonces, aquí con el levantamiento de la iglesia, dice en Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Lucas 21:8 dice, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras, de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces, todas estas señales que nosotros estamos viendo, ya se están cumpliendo. Todas las profecías se han cumplido. Estamos esperando este momento. Termina con el levantamiento rápido de la iglesia, pero no sabemos cuándo es. Sabemos que es pronto, que ya el tiempo está dado, que estamos viviendo los últimos días. Entonces, aquí habla de la primera resurrección, que está en Apocalipsis. Pastor, una pregunta. Usted que sabe bien
cómo en los tiempos de la Biblia se pronostica más o menos en cuántos años el arrebatamiento de la iglesia. Hermano, eso sí, nadie lo puede decir, porque ni siquiera el Señor Jesús dijo que él sabía. Porque le dijeron, y bueno, díganos, ¿y cuándo va a venir? Dijo, no, mire, yo no lo sé, el único que lo sabe es mi Padre, en su sola Es el potestad Padre. lo sabe. Potestad del Padre, pastor. Potestad del Padre, es el único que sabe cuándo es. Ahora, hay un versículo que dice que el Señor no retarda su promesa, Pastor, como algunos la tienen por tardanza, perdón, sino que Él es justo y paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. O sea, estos tiempos que estamos viviendo hoy es como en el fútbol, el tiempo de, ¿cómo es que se dice fútbol? Tiempo adicional, los 15 minutos. Los Los 15 adicionales de minutos los 15. adicionales pues quedan ahí cuando ya se acabó el tiempo, pero bueno, como se perdió algún tiempito por ahí, vamos a dar unos minutos. Yo creo que estamos viviendo ese tiempo, porque dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Imagínese que el Señor Jesús hubiera venido hace 3 años atrás. ¿Realmente usted estaría donde aquí en la tierra o con Él? No me digan. No había ninguno preparado para acompañarlo. No me contesten a esta pregunta, solo es de interrogación. Si hubiera venido hace 3 años, ¿estaría con Él o estaría aquí en la tribulación y la gran tribulación? Entonces es la misericordia de Dios que ha alargado este tiempo, esperando que todos procedamos al arrepentimiento y nos preparemos para irnos con Él. Bueno, entonces seguimos. Entonces viene con el levantamiento de la iglesia. Aquí van a suceder varias cosas. Me devuelvo porque lo adelanté mucho. Que este aparato lo toca uno y ya se le va esa al final. Muy volador, está muy volador ese computador. Está muy pastor. volador y se me fue. Ahora se me fue al comienzo. Aquí, ahora sí volvemos. Entonces, íbamos con el levantamiento de la iglesia, ¿no? Entonces, a partir de acá, que la iglesia es levantada, sigue corriendo el tiempo aquí en la tierra. El mismo tiempo allá, el mismo tiempo acá. Entonces, la iglesia, la primera resurrección, aquí vemos 2 grupos que se unen, es los que estemos vivos y acá los que estén durmiendo, o sea, que estén sepultados y resucitarán en la primera resurrección, cuando el Señor Jesús, Él aquí no viene a la tierra. Esta no es la segunda venida de Jesús o del Señor Jesucristo, no. Este es el rapto, el levantamiento de la iglesia, que los que estemos vivos seremos transformados y los que estén durmiendo en los cementerios son resucitados, transformados y nos encontramos con Él. Vamos a estar en la presencia del Señor Jesús, con Cristo, dice, estamos en las bodas del Cordero, que es el encuentro, ¿no? Se simboliza pues de las bodas porque las personas que se casan enamoradísimas, pues es el día más feliz, ¿no? No es para todos el día más Señor feliz. Jesús. Algunos se casan obligados. Sí, Nexuri, dígame. Yo no sé qué de cierto hay que los que son cremados no van a ser resucitados. Sí, a ver si usted me puede aclarar esto. Los que son cremados, todos somos resucitados. Imagínense las personas que murieron hace 2000 años. Mire, eso ya no hay sino polvo. Los que murieron en el mar ahogados, se los comió un pez, ese pez se comió a otro y nosotros nos comimos a los peces. ¿Dónde estará el cuerpo de esa persona? Y la Biblia dice que el mar entregó los muertos, o sea, si la persona murió ahogada, ahí se va a levantar. Es formada. Del polvo de la tierra se levanta, es formado nuevamente. Es creado nuevamente, así como Dios creó a Adán del polvo de la tierra, porque no lo creó de barro, porque es otra cosa que nos han dicho, ¿no? Que hizo un muñequito de barro, le hizo piernas, le hizo brazos y lo fue creando así. No, no dice que fue de barro, sino de polvo. Y el polvo es diferente al barro.
Usted amontone un poco de polvo y sopla a ver qué pasa. Lo desintegra. Pero Dios lo hizo de polvo y sopló aliento de vida. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Entonces, haya sido cremado, no cremado, va a resucitar en la primera o en la segunda. En la primera para salvación y en la segunda para condenación. Entonces, acá arriba con el Señor Jesús estaremos 7 años, que son las bodas del Cordero. Aquí en la tierra, inmediatamente, es la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, el hijo de la mujer que veíamos al comienzo de la creación. ¿Se acuerda que les dije de que le dio la promesa a la serpiente y habló de un hijo, de un descendiente, de un hombre? Entonces acá se cumple. Ese hombre posiblemente ya esté vivo, esté hasta gobernando algún país, no se sabe, porque estamos en los últimos tiempos. Lo único es que cuando la iglesia sea levantada va a haber un caos mundial, desapariciones, accidentes. Entonces, aparece este gobernante como la solución y todo el mundo pues lo va a recibir como el Mesías. Entonces viene la tribulación, la gran tribulación, y termina con la venida del Señor Jesús, del Señor Jesucristo a la tierra. Ahí sí ya es la segunda venida después de los 7 años, y va a haber aquí pues la guerra o batalla Armagedón, que es todo el ejército del anticristo contra el ejército celestial. Y aunque no va a haber una batalla como tal, porque dice que el cordero con la espada que sale de la boca, o sea, con la palabra, destruye a todos, ¿no? Y dice que él vendrá al monte de los olivos, que este monte se va a dividir en dos, porque de ahí fue donde ascendió Jesús. Por eso el ángel les dijo, mire, no se preocupen, este Jesús que subió así vendrá a este mismo lugar, al monte de los olivos. Y inmediatamente él viene, dice que el anticristo, la bestia, el falso profeta, son lanzados al infierno sin ser juzgados. En alma, cuerpo, así son lanzados desde este momento, y Satanás es atado por 1000 años. Pastor Jesús, y las personas que hayan quedado ahí, que hayan recibido al anticristo, también son lanzadas de una vez al fuego. Sí, lo estoy oyendo. Bueno, aquí va a morir mucha gente, ¿no? En la tribulación, en la gran tribulación, porque van a venir los juicios de Dios sobre la tierra y va a haber mucha mortandad, ¿no? Mucha gente va a morir acá, pero ya van para condenación. Entonces, cuando ya el Señor Jesucristo venga a la tierra, ¿alguien me puede decir la hora? Las 11:47, pastor. Bueno, 11:47. En estos 15 minutos terminamos la séptima dispensación. Esta no se ha dado, esta es futura. ¿Sí? Entonces, 5 dispensaciones ya pasaron. Estamos en la sexta, ¿cierto? La séptima no ha llegado. Entonces, la séptima, que es dispensación o el reino milenial de Jesucristo sobre la tierra. ¿Cuándo empieza? Con la venida de él acá, lo que les decía, al monte de los olivos, ¿sí? Que el anticristo, el falso profeta o la bestia son atados, echados al lago de fuego, al infierno. Satanás es apresado y viene el gobierno milenial del Señor Jesucristo. Entonces, acá Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Acá ya es Jesús o Jesucristo, el Señor Jesucristo, sí ya es Rey de Reyes y Señor de Señores. En la próxima clase ya empezamos a ver la vida de Jesús, que es el Mesías príncipe. Aún sigue siendo príncipe, porque es coronado cuando la iglesia sea levantada. Por eso lo dice en Apocalipsis. Entonces ya viene coronado el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas aparte a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el otro versículo no me ocupo aquí, pero no lo quise colocar porque es fuerte, ¿no? Para los de la izquierda. Y dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y no le estoy metiendo política, ¿no? Por el caso. Entonces, él se sentará en el reino para juzgar. Dice que serán reunidas todas las naciones delante de él. Pero eso va a suceder aquí al final del milenio, porque acá va a ser el gobierno del Señor Jesús 1000 años. Con el Señor Jesús, ¿sí? Jesús, disculpe. ¿Por qué Sí. solamente 1000 años? Bueno. ¿Y por qué solamente se atará al anticristo por 1000 años? Ya. Buena pregunta, muy bien. Gracias por esa pregunta. Esto es en esta tierra. Aquí en la tierra que usted está. Tal vez con la ayuda de Dios, tal vez usted vaya a estar ahí en Perú, en Lima, por lo que ya conoce, o lo mande para Colombia. Pero aquí vamos a estar todos los que fuimos levantados, digo fuimos porque yo creo que todos nos estamos preparando para eso, con el Señor Jesucristo en el levantamiento de la iglesia, pasan los 7 años y regresamos con Él. Y dice que gobernaremos y reinaremos con Él. 1000 años aquí en la tierra. En ese milenio va a estar, Satanás va a estar apresado. Acá se va a vivir lo que Dios quería que viviéramos en el paraíso. Es como si fuera una reconstrucción del paraíso de Adán y Eva, donde el león ya no comerá carne sino pasto. La serpiente dice que el niño jugará con la serpiente, con la víbora. ¿Sí? Porque es un gobierno directo del Señor Jesucristo gobernando la tierra. En esta tierra, pastor, en esta donde yo tierra, estoy. Acá en la tierra donde estamos. Ya no existe pecado entonces en ese mandamiento. En esos 1000 años, en ese periodo. En ese periodo Satanás va a estar preso, va a estar ahí, pero la gente que se quedó en la tierra ya no tienen opción de salvación a excepción de los judíos. También ahí con nosotros. Esta es la parte que yo no logro entender, pastor. O sea, en esta misma tierra vamos a estar con el Señor Jesús, pero a la vez van a estar los que no. Claro, todos. Y yo creo que va a ser igual, aunque la Biblia no lo dice, no hay un versículo que uno lo sustente, pero la idea es esa. En la antigüedad, en el paraíso, Adán y Eva estaban sin pecado y ellos tuvieron muchísimos hijos. Y esos hijos eran llamados hijos de Dios. Luego, después del pecado, que son lanzados del paraíso, hay dos, por decirlo, razas. Los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres y la otra, los hijos de Dios sin pecado. ¿Pero qué pasó? Ellos empezaron a mezclar entre ellos. Que las hijas como Dios les había dicho que se multiplicaran, entonces los que eran sin pecado tomaron pues de las pecadoras y las pecadoras tomaron de los sin pecado y se mezclaron las razas y hubo un degeneramiento de la raza humana y de la relación con Dios y es cuando viene el diluvio. Ahora, Señor Jesús, en estos 1000 años no se va a volver, perdón, termino acá este paso, ya le doy. En este periodo de 1000 años ya no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque los que estamos acá junto con el Señor Jesucristo somos como los ángeles, dice, ya no habrá la parte sexual, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Entonces, por eso no se van a mezclar. Solamente van a tener hijos y van a procrear los que están con naturaleza de pecado que se quedaron. Y eso sí se van a multiplicar y van a tener hijos. Ahora sí, Nessie. Bueno, por ahí más o menos algo iba mi pregunta. O sea, no es que la perfección y digamos todo eso bonito
que vamos a vivir nosotros, igual lo van a vivir ellos. O sea, ellos igual van a vivir la perfección de ese mundo, de este mundo en ese momento. Así es. Gracias por esa pregunta y esa O sea, ellos no aclaración. van a sufrir tampoco, pues solamente que, bueno, ya sabemos cuál es el destino, ¿no? Sí, muy bien. Eso es para que la gente y las personas sepan de lo que se perdieron. Es algo así como cuando uno le castiga a un hijo, vea, mire de lo que perdió de este paseo. Por portarse mal lo dejé y vea las fotos, vea el video de lo que se perdió por no portarse bien. Para que ninguno tenga excusa. Ellos van a poder disfrutar de ese paraíso 1000 años. Al cabo de los 1000 años, dice que Satanás va a ser suelto nuevamente. No sabemos cuánto, porque la Biblia no lo dice, pero es un periodo de tiempo. Pero el diablo va a salir otra vez a recorrer la tierra y a levantar el pueblo contra Dios. ¿Para qué? Para que las personas que nacieron en este tiempo tengan una oportunidad de escoger, porque ellos son hijos de gente con naturaleza de pecado, pero que están viviendo en el paraíso de Dios, en el gobierno de Dios. Entonces, estas personas, en ese periodo de tiempo, no me atrevo a decir qué tiempo, porque la Biblia no lo dice, dice que será suelto para engañar otra vez a las naciones y inmediatamente después de ese tiempo es capturado y lanzado al lago de fuego donde ya estaba el anticristo y el falso profeta. Son los primeros en inaugurar el infierno. Dice que ya estaban ahí. Pastor, o sea que las personas que, o sea, digamos, los que no van a estar allí en el reino milenial, vuelve y juega lo mismo. ¿Sí? Los que ya murieron y que están en el Hades son 1000 años más que los espera en el Hades. Y esa es la segunda resurrección. Cuando sean llamados a juicio a final del tiempo, se levantan, salen del Hades para presentarse ante el tribunal de Cristo. Y acá era el versículo que leíamos acá. Entonces dirá los de la derecha, o sea, todos los que estaban acá, los ya salvos, vengan, entren. ¿Sí? Benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda, que son todos los que se condenaron acá en los 1000 años, los que se condenaron después que nacieron acá y no siguieron al Señor Jesucristo, los que murieron y resucitaron, estarán hacia el lado izquierdo. Y entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, y son lanzados al fuego. Y aquí es el juicio final. ¿Sí? Perdón, pastor, yo iba a preguntar, y entonces la Nueva Jerusalén... ya es que no hemos llegado, ya no hemos llegado. No hemos llegado. Gracias, gracias. No hemos llegado, ya vamos para allá. Es que vamos por pasos. Yo creo que hoy me va a tocar pasarme unos 5 minutos, porque para terminar aquí en lo de la Nueva Jerusalén, me quedan 3 minutos, pero vale la pena. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser bienaventurados. Si partimos con el Señor, no estamos muertos, dormimos, pero un día vamos a despertar para estar con el Señor 1000 años. Entonces, llegamos por acá. Entonces, acá. Viene el juicio de lo que ya hemos hablado en las clases de Nacer de Nuevo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que se abrió ante el tribunal de Cristo, el libro de las obras, cada uno fue juzgado según las obras. Esta tierra en que nosotros estamos, dice la Biblia, que está destinada para el fuego, va a ser quemada. Y dice, estos versículos me faltó pasarlos. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, porque ya llevan 1000 años ahí. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, esta tierra y aún el cielo, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras,
Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí al infierno, al lago de fuego, fue lanzado las personas que fueron juzgadas, condenadas, Satanás y el mismo Hades fueron lanzados. Y dice que en este trono blanco, que vio que aparecieron todos para ser juzgados, y esta tierra desapareció. Dice en Apocalipsis que es quemada, está reservada para el fuego. Y Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Y va a ser colocada en este mismo lugar donde estaba con las mismas coordenadas, no la tierra, porque la primera tierra fue destruida por el fuego. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto es bien importante. Hay una iglesia que dicen que allá en el cielo hay un mar de cristal y que todo eso, y que por esas calles de oro y que mar de cristal, pero en la Biblia dice que no va a haber mar, que en esa nueva creación no va a haber mar. Ahí dice, y yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces aquí viene lo que preguntaba la hermana. Esta tierra y este cielo va a ser destruido, y Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Sobre ese cielo y sobre esa tierra es que viene la nueva Jerusalén. Dice que el tabernáculo de Dios, la casa de Dios, acá en el dibujito estamos viendo, la nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén existe. ¿En qué planeta? Por ahí en el tercer cielo, que es del trono de Dios. El séptimo, ahí hasta el séptimo cielo hablan. Y por allá está. De allá va a descender y va a posar sobre el cielo nuevo y la tierra nueva. Y nosotros, toda la humanidad que fue salva, que fuimos salvos, vamos a vivir en este lugar, pero en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Salmos? Y es lo que los que han oído a los testigos de Jehová, ellos tratan de explicar esto. Dice que los santos heredarán la tierra, pero ellos hacen referencia a esta tierra. Pero la Biblia dice que la tierra, esta ya no va a existir más porque es destruida por el fuego, y vamos a pasar por la eternidad, los siglos de los siglos. Allí ya no va a haber tiempo con Dios en la nueva Jerusalén. Bueno, ya son otros estudios del Apocalipsis que dice que algunos estarán dentro del templo con Dios. Otro grupo va a ser como la escolta no es para defenderlo, sino en cuanto a adoración de Dios, que habla de los 120,000 que tienen que cumplir unos requisitos, van a estar dentro del templo, al lado de Dios. Y los otros vamos a estar por fuera. Es posible que hagamos labores, ¿sí? En la tierra, porque va a ser una tierra muy semejante a esta, solo que no va a haber mar. Y van a haber árboles, pero ya no va a haber maldad, no va a haber pecado, no va a haber sufrimiento. O sea, es el paraíso de Dios. Pastor, si toda mi familia es salva y nos vamos todos con ayuda de Dios, y entonces allá puedo ver a mi esposito y a mis hijitos, a mi mami, o no, o allá no pasa nada, o sea, no con el ánimo de tener pues relaciones sexuales ni nada de eso, sino, o sea, estar ahí juntos como familia, como... Bueno, hay algunos pasajes de la Biblia que dan como la idea que sí, ¿sí? Porque cuando Jesús le dice al pueblo y le dice, mire, cuando vean a, bueno, no me recuerdo bien en la cita, pero les va a decir a Abraham, a Isaac, y que vean a los que no pensaban ver, y vosotros, los hijos del reino, estén excluidos del reino de Dios. Los pueden buscar. Entonces, vemos que sí, va a haber una identidad, se van a conocer.
Otro caso es en el Hades, cuando el rico estaba en el Hades y alzó los ojos y vio a Abraham y reconoció a Lázaro. Y dice, mire, vi a Lázaro. O sea, sí va a haber una identidad, sí nos vamos a conocer. Hay varios pasajes que hablan de eso, ¿no? Pero tal vez ya no va a haber ese sentimiento y esa relación de papá, mamá, ¿qué le digo yo? De esposos, como decía la hermana, ¿no? La hermana metió ahí la parte sexual, ¿no? Porque dice, toca aprovechar aquí en la tierra mientras... No, es que mi esposo me estaba haciendo señas, pastor. Pastor. Mi esposo me dijo, pregúntele. Para aprovechar acá, pastor. Eso sí dice clarito la Biblia, que allá seremos como los ángeles, que ni se casarán ni se darán en casamiento, ¿no? Acuérdense de ese pasaje del Señor Jesús. Así que aprovechen que están con vida aquí en la tierra y casados. Pastor, Bueno, una pregunta, pastor. ¿sí? ¿A cuántas personas se le ha revelado todo este juicio final? Yo creo que a todas las personas, ¿revelado en qué sentido? Antes de que... Pues que, por ejemplo, como lo está escrito en la Biblia, que testifican que esto va a suceder. O los testigos, pues, digamos que sean los testigos. Cientos de personas que vayan con el corazón y la mente y el espíritu dispuesto a que Dios les hable. Entonces, cuando uno va a ese hambre y sed de que queremos escapar de la condenación, que Dios nos revele, pues Dios le revela a las personas cuando lee la Biblia, cuando ha nacido de nuevo, porque se puede ver el espíritu de la palabra, porque ahí está escrito. Pastor, en la Biblia habla de, yo he leído de quién es que le revela todos estos acontecimientos, a Juan. Sí. Claro. Y fuera de él hay más personas que hayan visto todo esto que visiones, porque esto solamente ellos fueron los que lo escribieron. Ya capté la pregunta que me está haciendo. Mire, ya no se va a revelar más, ya todo está revelado y escrito. Yo me refería a entender el evangelio, a entender la palabra, pero a revelar, como decir, ahora ya vamos a cambiar, va a aparecer esto, no existe, porque ya está cerrado y Dios ya reveló todo el plan de Dios al hombre. Entonces, cuando aparece una nueva secta o una religión que es de las modernas que hemos mencionado, que dice, no, yo estaba ahí y de pronto se me apareció un ángel y me dijo, mire, ahora usted va a escribir este libro y se van a guiar por eso. Es un engaño del enemigo, porque ya está revelado y ya está escrito. Lo que pasa es que a medida que una persona así se va metiendo y va estudiando y va pidiendo a Dios la dirección, uno dice, Dios me reveló, pero no es revelar, demostrar cosas nuevas, sino de que podamos entender lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, a veces la palabra revelación puede causar confusión, ¿no? Porque uno dice, no, Dios me reveló, entonces la otra persona de pronto piensa, uy, Dios le dio algo nuevo. No, se refiere a que entendió lo que estaba escrito. Ya, pastor. ¿Sí? Bueno, ya para finalizar, pues creo que hoy nos pasamos unos 5 minutos, pero es importante pues que diéramos conclusión a este tema. Entonces, debemos ajustarnos a la palabra de Dios y no ajustar la palabra de Dios a nosotros. El propósito de la Biblia, que vimos al comienzo 2 propósitos, que uno era mostrar a Jesús, ¿sí? A través desde el momento de la creación hasta lo que está por venir, revelar a Jesús, y el segundo propósito es capacitarnos para llegar a la perfección. Es que seamos salvos, que conozcamos a través de ella a Dios y a Jesús. El objeto general de la Biblia es la salvación a través del conocimiento. Amén. Sí, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Séptima es la última. 7. La palabra es la herramienta para hacer el trabajo. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí, porque ya me pasé el tiempo. Faltan unas 5 diapositivas, pero vamos a tomar para la próxima clase. Para la próxima clase tomamos de ahí unos 10 minuticos y